Me encuentro en las afueras del terminal Paseo Portal de Linares, donde vamos a tomar un bus de Flixbus para volver a la ciudad de Talca. Sé que no es lo ideal porque quizás sería más interesante hacer el viaje desde Linares a Santiago, pero no sé, me voy a bajar en Talca. Ustedes saben que yo ahí es donde vivo, así que bueno, vamos entonces ahora a entrar al terminal y vamos a esperar nuestro bus que sale dentro de 15 minutos, así que ya, vamos para allá. Ya estamos dentro del terminal Paseo Portal de Linares. Me gusta este terminal por lo que estoy viendo, es bastante nuevo. Y digo que me gusta porque está a un costado de la carretera. No es como los terminales como el Janor Espinosa, por ejemplo, que están prácticamente cruzando toda la ciudad y se toma mucho tiempo el bus para llegar por allá. El Paseo Portal, en cambio, está ubicado prácticamente a un costado de la carretera. Y esta es la sala de espera del terminal de buses, donde encontramos las empresas TPL. Por acá está la empresa de transportes Caribú, Flixbus. También está Pullman del Sur, Altas Cumbres, Pullman Bus, Transantín y Línea Azul. Además de la línea de taxis H Bueno. Y se nota que el terminal está bastante nuevo, como que no tiene mucho rodaje. Hay varias oficinas que están disponibles. También hay ahí una área de juegos para niños. Ahí también hay algunas tienditas. Ahí están los pasajeros que están esperando los servicios, los buses. Acá hay dos cajeros automáticos. Y por acá hay un patio de comidas. Ahora me encuentro en la sala de andenes. Pensé que no se podía pasar por acá, pero no, sí se puede llegar y cruzar. Acá hay una placita, está bien bonita. Allá también hay más tiendas. Hay una confitería. Estos son los andenes del terminal, que hasta ahora no hay ningún bus estacionado. Y acá hay otro espacio más con mesas, sillas, bien bonito para sentarse, comer, alimentarse, esperar el bus. Y ahí un poco más adelante hay otro espacio de juegos para niños. Ahora, ¿por qué razón yo estoy haciendo estos viajes? La verdad es que yo encontré hace un par de días unas ofertas de Flixbus con pasajes a Luca, en serio. Pasajes en todo lo que es la zona central de Chile a Luca. Santiago a Talca, Santiago Linares, Santiago Concepción, Santiago Valparaíso, etc. Y por supuesto que también los viajes de vuelta, ¿no? Linares Santiago, Concepción Santiago, etc. Entonces yo aproveché de comprarme uno de estos pasajes de Linares a Talca. Ese es el tramo que yo seleccioné. El pasaje me costó 1.000 pesos. Y voy a dejar ahí el boleto en la pantalla para que lo vean. Acá viene llegando el bus de nuestro viaje el día de hoy. El bus de Flixbus. Ahí está, Santiago a la 1 del día. En llegada al terminal de San Borja. Vamos a viajar en asiento panorámico, en el asiento número 4. Tenemos ventana panorámica y también tenemos ventana lateral. Bueno, ya iniciamos con el viaje. Y primer comentario, el bus está sumamente caluroso así. O sea, el aire está apagado y de verdad que se nota. Dentro del bus tenemos allá arriba una pantalla con información que dice la hora y la temperatura. Tenemos acá dentro del bus 31 grados Celsius, con razón está pero súper caluroso. Esa es la patente del bus. Acá hay una tele, una pantalla, y acá hay información del viaje, la velocidad y el tiempo de viaje y el conductor. El trayecto que une las ciudades de Linares y Talca es de 45 kilómetros aproximadamente. En este tramo se cruza por los pueblos de Villalegre, San Javier y Maule, y el valor de este boleto fue de 1.000 pesos, aunque no todos los asientos tienen ese precio. Flixbus lanza ofertas a 1.000 pesos o similares, pero solo unos pocos asientos tienen ese valor, normalmente los primeros en ser vendidos. En la ruta Linares a Santiago, por ejemplo, los asientos cuestan desde 7.000 a 11.000 pesos dependiendo de la demanda de pasajeros. Yo recomiendo comprar los pasajes apenas aparezcan las ofertas porque son asientos limitados los que están en oferta, aunque la experiencia de viaje puede que no sea muy cómoda. De todos modos,
pasajes a 1000 pesos son un regalo. Primera parada de este bus, cruce de San Javier. Vale, ya estamos en la ciudad de Talca. Paradero de Baroli. Vale, gracias. Y ya llegamos a Baroli. Acá está el bus. Había algunos pasajeros que subían acá en Talca. Y ya con esto el bus sigue su marcha, su ruta hacia Santiago. Bueno, como conclusión del video, podría decir que la empresa Flixbus, en tanto tenga ofertas de pasajes a Luca o 2 lucas, o lo que sea, no sé, creo que sí, puede llegar a valer la pena, pero el servicio claramente que no está a la altura de otras empresas. Entonces ténganlo en consideración, que pueden encontrar muy buenas ofertas de pasajes, pero la experiencia a bordo puede que no sea tan agradable como sí lo sería con otros buses, ¿no? Con otras empresas.